Hola, bienvenidos al resumen semanal en BPI TV. La Organización Mundial de la Salud decretó esta semana el coronavirus como pandemia por la expansión del virus en las últimas semanas. Además, en Venezuela se han reportado los primeros 2 casos en el estado Miranda. En materia política, la marcha convocada por el presidente encargado de la República, Juan Guaidó, hacia la Asamblea Nacional fue nuevamente reprimida y el Parlamento venezolano instaló el comité de postulaciones para la elección de un nuevo CNE. Es el momento de reencontrarnos entonces, Venezuela, en las calles. El día de mañana, sabemos de nuevo lo que puede pasar, es que la dictadura ya es muy evidente. El día de mañana van a querer secuestrar seguramente el sonido, van a querer tratar de permitir que no montemos un punto, sino para orientar a cada uno de los venezolanos que nos va a acompañar el día de mañana. Así que el día de mañana, y atención, entregaremos un volante a los presentes en la manifestación para generar y dar las instrucciones, objetivos y alternativas que tenemos en el día. Va a tener una marca de agua que vamos a colocar en las redes sociales a primera hora de la mañana para que la dictadura no trate, además de entregar información falsa a nuestra gente. Así que estén atentos, porque va a decir la ruta que va a estar impresa en ese volante, qué pasa si nos bloquean en algún punto de la movilización para lograr nuestros objetivos, que es juntos en la calle, visibilizar nuestra lucha, unificarla y validarlo en el Parlamento Nacional. Y lo primero que me sorprende es la poca información que hay de lo que sucedió, lo grave que sucedió el fin de semana en Venezuela. Básicamente se destruyó, o destruyeron, atención con eso, todo lo que representa la infraestructura tecnológica para soportar un proceso electoral. Primer elemento, que quede claro al mundo que desde hace mucho tiempo la unidad, la alternativa en Venezuela ha exigido un proceso electoral con condiciones y con garantías. Es la dictadura lo que lo ha negado una y otra vez. Una y otra vez. Por eso se pararon corriendo de Noruega, por eso se pararon corriendo en cada uno de los procesos. ¿Quién está en resguardo de esas máquinas hoy? ¿O estaba? La dictadura. Y bueno, sin caer en consideraciones técnicas, aquí me disculpan la desviación de ingeniero y el tema de almacén. ¿Cómo estaban todos en un solo sitio? Es una zona de seguridad. Entonces, más allá de las consideraciones de lo que representa a nivel económico y costo, me dicen que ni siquiera están aseguradas parte de este material. Lo grave y el daño que representa al patrimonio también de Venezuela. La burbuja que significa Caracas cada vez es más frágil. Hemos visto los apagones constantes que hoy hay en el centro de Caracas, en el oeste de la ciudad, también para de contar en el interior. Miren, y aquí de manera bien coloquial, o todos asumimos nuestro rol, todos nos montamos en este proceso, todos hacemos nuestra parte, o la dictadura va a pretender hacernos esclavos. Y de nuevo, yo, en nuestras giras nacionales e internacionales, no solamente internacionales cuando me reuní con mandatarios del mundo, no, cuando vi a los venezolanos en Puerta del Sol, en Londres, en el sur de la Florida, o en cualquier sector, he visto venezolanos luchando, ejerciendo y queriendo regresar a su país. Aquí ninguno tiene vocación de esclavo, por el contrario, de rebelarse a lo que pasa y avanzar. Así que este es el proceso que estamos llevando para luego decantar todo esto en la acción. Prácticamente perder 49.000 máquinas, estaríamos perdiendo el 99%, ¿okay?, de las máquinas necesarias para realizar un proceso electoral. Es decir, estaríamos retrocediendo un proceso electoral a lo como estábamos prácticamente en el año 1996, 1995, cuando apenas se estaban estudiando los primeros esbozos, cómo sería un estamento jurídico para llevar un proceso automatizado en Venezuela. Con este incidente del sábado tiene que ver indudablemente con despertar esos nuevos mitos que conlleva tener un proceso electoral de tipo manual. Vuelve a surgir ese lema de que acta mata voto. La inseguridad que en la actualidad presentan los sistemas electorales manuales son grandísimas, incluso indudablemente no podíamos tener completamente un reconocimiento. El tema mismo del coronavirus, el tema de las sanciones, el tema de disponibilidad financiera, indudablemente todo esto pudiera afectar a llevar un proceso de lo que vamos a decir de forma automatizada. La sentencia cerró
047 lo que hace es suspender la destitución de las autoridades que tenía que ocurrir el día 27, pero no ocurrió porque la suspendieron, pero le dicen a todas las universidades ahora, ustedes tienen que ajustarse a este reglamento. La posición de la Asociación de Profesores ha sido muy clara desde el comienzo. No vamos a violar la ley, no vamos a violar la Constitución, porque sería un pésimo ejemplo que una institución universitaria y de carácter educativo se preste a la violación de la Constitución. Lo que tiene es que denunciar la violación de la Constitución, lo que tiene es que oponerse y lo que tiene es que enfrentar. Se convirtió en una cotidianidad la cultura de la muerte. El pasado fin de semana, el municipio de Ayacucho, por ejemplo, fue testigo de 7 homicidios en una zona conocida como la aldea Cascarí. Un municipio que de ser un centro de formación en bachillerato, en la universidad, hoy se convirtió en un encuentro con la muerte. Lo que pasó el fin de semana es lo que viene ocurriendo durante los 2 últimos años. Los enfrentamientos armados entre el Ejército de Liberación Nacional y los grupos paramilitares que se disputan el territorio. Y frente a esto, la ausencia del Estado. Es sorprendente cómo en Venezuela, un país donde desde el año 2013 hay una ley de desarme, todo el mundo anda armado y las cifras permanentemente sean más escalofriantes. Hoy Venezuela está cumpliendo sus objetivos. Hoy hemos cumplido nuestros objetivos, visibilizamos la lucha, unimos a un pliego de conflicto y desnudamos a la dictadura. ¡Somos mayoría, Venezuela! ¡Somos mayoría! Hoy, si quisiéramos, sin duda pudiéramos pasar. Hoy, sin duda, los cobardes son los que se ocultan, son los que le dan órdenes a ustedes. Usted, igual que todos nosotros, tienen hambre, no tienen agua en sus casas, tienen miedo de sus hijos porque no tienen cómo hoy comprar los útiles. Hoy todos somos una sola lucha. Hay la posibilidad de hacer la diferencia. Hay la posibilidad de hacer la diferencia. No tienen por qué recibir órdenes del G2 cubano, como que el compañero allá de barbita, ¿verdad? Y por eso retrocedes y te da miedo y te mira cómo se va corriendo. Miren cómo se civil en nuestra historia, de poder nosotros reencontrarnos como mayoría. Y quiero que a pesar de que el sonido no llega hasta allá, hasta el fondo de la avenida donde todavía hay gente, y en la Francisco de Miranda todavía hay gente, porque la dictadura no permite, porque tiene miedo a la palabra, porque tiene miedo al mensaje, por eso persiguen a los comunicadores sociales, por eso a los que tuitean los meten presos, por eso el que tiene un volante hoy es subversivo. Tienen miedo a la palabra. Yo les pido que hoy pueden alcanzar a escuchar este sonido o nos van a ver desde sus casas en cualquier parte del mundo venezolano, que sean como primer objetivo del día de hoy replicadores de este mensaje. Y el primero que cumplimos hoy como venezolanos, y quiero que lo tengan aquí en su corazón muy claro y en su mente, en su pensamiento, es que somos una poderosa mayoría que puede cambiar este país y movilizada con fuerza. Y anuncio, el jueves hay un sector que mañana se anunciará con detalle, porque como saben, la estrategia, nos enfrentamos a una dictadura y no la vamos a revelar hasta el momento que sea necesario, pero muy atentos porque el jueves también habrá una manifestación de uno de los sectores que hoy todos somos uno. Hoy la lucha de los estudiantes es nuestra lucha. La lucha del sector salud es nuestra lucha. La lucha de los profesores es nuestra lucha. La lucha de los parlamentarios es nuestra lucha. La lucha de las mujeres, de las valientes mujeres venezolanas, es nuestra lucha. De reunir a nuestra familia, de protegerlas. Y hoy hicimos en conjunto, diputados, gremios, sectores, un ejercicio de liderazgo. Un ejercicio de fuerza nacional, dirección, protección y orden. Eso es el liderazgo. Bueno, son cosas que no quisiera en este momento pues decirlas, porque pondría en peligro la entrada de otros diputados que pudieran estar utilizando igualmente. ¿Cómo avanzan las investigaciones que usted ha solicitado también? Esperando respuestas tanto de la Fiscalía de la Florida, el sur de la Florida, como la de Bogotá y por supuesto la de la propia Asamblea Nacional. ¿Teme ser detenido? ¿Teme ser detenido? Por supuesto, como todos los venezolanos. Todos tenemos que ser parte de un reclamo como este, que es un reclamo reivindicativo, que es un reclamo de derecho, que no puede ser que la sociedad venezolana esté viviendo en la condición que vive. Por eso vinimos a acompañar al pueblo venezolano, al llamado del presidente Guaidó,
y exigir lo que ha sido su hoja de ruta, que es que en Venezuela se produzcan elecciones presidenciales libres, transparentes, supervisadas por la comunidad internacional. Ese es el objetivo. ¿Cómo hizo para entrar al país, diputado? Bueno, como cualquier venezolano que entra por cualquier lugar de Venezuela. Y además, ninguna, en absoluto. Y esperamos, por supuesto, que el régimen respete la inmunidad parlamentaria de todos nosotros, que no lo ha respetado, por supuesto. Pero estamos acá atendiendo al llamado. ¿Teme ser detenido? Estamos principalmente atendiendo al llamado del presidente Guaidó, acompañándolo en este reclamo que en conjunto con todos los sectores sociales está haciendo para toda la sociedad venezolana. ¿Y por qué decide asumir ese riesgo hoy 10 de marzo? Bueno, porque no podemos dejar de ser parte del reclamo de los venezolanos. Vinimos a acompañar al pueblo venezolano, no podemos seguir en nuestras casas mientras el país se está cayendo a pedazos. La Asamblea Nacional instaló el Comité de Postulaciones Electorales, dando así el primer paso para unas elecciones libres en Venezuela. No obstante, el Parlamento aseguró que no irá a unos comicios si el régimen de Nicolás Maduro sigue en el poder. En nota de prensa, la Asamblea Nacional señaló que no participarán en un proceso electoral con la dictadura de Nicolás Maduro, que seguramente aseguran no cumplirían con las garantías electorales de transparencia democrática. Varias salas de hospitalización cerradas y el día de hoy fue suspendido el plan quirúrgico porque el único quirófano que estaba funcionando de 4 no tiene aire y se acaba de inundar. Entonces, en la parte de infraestructura no podemos aquí albergar ningún tipo de paciente y a pesar de eso lo hacemos porque la salud en Venezuela está en el piso. Pero con lo que está pasando ahora en el mundo, esta pandemia, nosotros simplemente no podemos recibir a nadie. Aquí no tenemos ni tapabocas. Me acaba de llamar uno de los especialistas neumológicos que está haciendo procedimientos en la sala de broncoscopia diciéndome, doctora, no tengo tapabocas, ¿qué voy a hacer? Entonces simplemente con un tapaboca de tela que se utiliza acá de desechable no lo tenemos. El director nos dijo que el lugar apropiado para recibir a los pacientes iba a ser la maternidad, que no es esta que ustedes ven aquí atrás. La maternidad queda más arriba, hay que transitar unos cuantos kilómetros para poder llegar a la maternidad. Ningún servicio del hospital ha recibido carta escrita de dirección exigiéndonos o diciéndonos qué es lo que vamos a hacer. No hay nada por escrito. El director solamente nos llama y nos dice cosas verbales, pero no hay nada planificado, no hay absolutamente nada. La realidad es que el paciente va a venir acá donde no tenemos ni siquiera emergencia. Puede ser atendido de repente por el personal residente de emergencia, pero no podemos ofrecerle todo lo que le tenemos que ofrecer. O sea, nosotros no nos estamos negando en ningún momento a atender pacientes, porque si hay algo que nosotros tenemos aquí es mística para atender a los pacientes. Todos los que estamos aquí porque queremos estar acá, trabajando. Y no estamos negados en ningún momento a atender a los pacientes. Pero nosotros deberíamos atender a los pacientes siempre con algo en la mano y no lo tenemos. El día de mañana habrá una manifestación de uno de esos sectores, específicamente del sector salud. Esa manifestación tiene que ver con la problemática que se vive en Venezuela en materia de protección de la salud. Los venezolanos estamos totalmente desprotegidos. En el momento en que entre oficialmente el coronavirus a Venezuela, no tenemos infraestructura como atender esa situación. Es la verdad. Quienes hemos ido a hospitales de Venezuela para ver su funcionamiento, vemos que no cuentan ni siquiera con agua, que sus emergencias están cerradas, que sus médicos, muchos han tenido que irse del país, igual que sucede con las enfermeras, enfermeros y personal en general, no solamente del sector salud, sino de los distintos sectores de la sociedad venezolana. Cuando detuvieron a Juan Requesens hace aproximadamente 580 días, cuando detuvieron a Requesens, dijeron que lo habían resguardado. Requesens sigue resguardado. Ayer detuvieron a Prieto y dijeron que lo tenían resguardado. Así que por tal motivo, nosotros no podemos decir dónde está Renzo Prieto. Renzo Prieto está en una situación totalmente establecida en la Constitución venezolana, que es desaparición forzada de personas, y que es un delito atribuible a quienes usurpan el Estado en Venezuela. Es una desaparición forzada de personas, el delito que se ha cometido en contra
de ese venezolano que es Renzo Prieto. Un gran desastre producto de la emanación de toneladas de sulfuro de hidrógeno, producto de que en el área de Coker todo el mundo sabe, lo saben los trabajadores, lo saben los gerentes, lo sabe todo el mundo, de que la planta de azufre está totalmente destruida, de que la planta de hidrógeno trabaja apenas en un 50% de su capacidad, que cuando se va a realizar el corte de Coker, las válvulas automatizadas están totalmente dañadas y están trabajando de forma manual, un área súper peligrosa que trabaja a 1400 grados de temperatura. Por Dios, están matando a los trabajadores y están asesinando a las comunidades, y se produce este evento el día de ayer donde causó una gran alarma, porque los trabajadores están conscientes y la gerencia están conscientes de que estos gases, a tener contacto con los trabajadores, se puede producir una gran mortandad de trabajadores allí en esa zona, un área que concentra cerca de 600 trabajadores que estuvieron expuestos, arriesgando su vida. La Organización Mundial de la Salud anunció que el coronavirus COVID-19 ya puede considerarse como una pandemia, luego que el número de casos afectados fuera de China se haya multiplicado por 13 en 2 semanas, y en ese periodo los países afectados se hayan triplicado. He decidido suspender hasta por un mes todos los vuelos provenientes de Europa y de Colombia, para sumar a los procesos preventivos a nivel internacional. Igualmente, estamos haciendo esfuerzos supremos para coordinar con el gobierno de Colombia, dado que en Colombia ya han aparecido varios casos. Nuestra solidaridad con el pueblo de Colombia. Tenemos una frontera gigantesca. Nada más la frontera por San Antonio del Táchira y Ureña hacia Cúcuta se mueven 60, 80 mil personas diarias de Venezuela a Colombia, de Colombia a Venezuela. Y yo le digo desde aquí al gobierno de Colombia, al presidente Duque, más allá de las diferencias ideológicas, esta es una verdadera situación humanitaria y necesitamos coordinar de gobierno a gobierno, de Ministerio de Salud a Ministerio de Salud, de autoridades sanitarias a autoridades sanitarias, y acordonar toda la frontera y proteger al pueblo de Venezuela, al pueblo de Colombia, actuar mancomunadamente, como están haciendo todos los estados y todos los gobiernos del mundo. Mi hija a veces quiere tirar la toalla, a veces me dice que ya, porque me dice, ajá, mamá, le ponen la quimio, sí, gracias a Dios no le ha faltado su quimio, pero verme en la desesperación en la que estamos las dos, ¿ah? A veces encerrarnos en un albergue a llorar porque no tenemos, o no nos alcanza, ¿ah? O tener que aguantar y decirle a nuestros familiares que están en la casa, decir, no, sí estamos bien, porque sabemos que ellos tampoco tienen cómo ayudarnos. La salud no está garantizada aquí en Venezuela, ya que mi hijo tiene 3 años esperando en una lista de espera para un trasplante de médula ósea, y mi hijo todavía no ha podido ser sacado de aquí del país. Ya mi hijo lleva 2 ACV, y que voy a esperar que el niño le vuelva a dar otro ACV y que no esté apto para un trasplante de médula ósea. Tengo que hacer hasta lo imposible para sacar a mi hijo de aquí de Venezuela, porque si mi hijo sigue aquí en Venezuela, mi hijo lamentablemente fallecerá al igual que los niños que han fallecido en la lista de espera. Afortunadamente no somos centros Centinela de acuerdo a lo que dice el ministerio, pero cualquier niño que se enferme en Venezuela de coronavirus o lo que sea va a llegar al hospital de niños. Hay que tomar en cuenta, es verdad, el 1% apenas son los niños que se enferman, pero cuando se enfermen tenemos que tener la terapia intensiva está cerrada, la cirugía cardiovascular está cerrada, cardiología cerrada, las consultas de hematología cerradas porque no hay agua, señores. En este hospital pueden ver una manguera que está pasando ahí al frente para ver si hay agua. Una administración seria aquí tendría que haber programado la dotación de insumos, no esperar que haya una protesta para que ustedes como prensa vean que aquí está llegando insumo. Entonces, esto aquí no se sabe porque aquí no hay programación. Aquí van comprando dependiendo la protesta que haya. Para hacer creer que aquí todo está funcionando perfectamente cuando en realidad no hay. Aquí en el hospital no hay ni siquiera un cloro. Nosotros tenemos que llevar cloro todo al servicio para mantener por lo menos estables las condiciones en el servicio. La dotación de ciertos antibióticos de amplio espectro, gracias a Dios, en los últimos meses
gracias a la protesta y a la ayuda de todos ustedes y de toda la sociedad civil y de todas las organizaciones gremiales, se ha regularizado en cierta manera. Los antibióticos, sobre todo de amplio espectro, siguen muchas deficiencias en analgésicos, antipiréticos y otros antibióticos, pero bueno, algo se ha logrado y parte de todo lo que se ha logrado es gracias a la ayuda de ustedes, de la sociedad civil, de las sociedades gremiales. Ninguno de estos 3 hospitales que escogieron como piloto tienen las condiciones para recibir ningún tipo de coronavirus. Ojalá no llegue a Venezuela, porque el personal de salud no está preparado, no en cuanto a conocimiento, sino que no existen las medidas de bioseguridad, aquellas medidas de tapaboca, gorro, bata, medidas de barrera, de aislamiento. No tenemos un espacio en ninguno de estos 3 hospitales donde pudiera en un momento determinado meter y aislar a algún paciente que pudiera estar presentando algún síntoma del coronavirus. Agregaron que no existe un plan de preparación para el personal de la salud, considerado además los más vulnerables en contraer el COVID-19. Todavía no se le ha dado ninguna instrucción hasta el momento que tengamos conocimiento al personal cómo sería el manejo de este tipo de pacientes. Entonces, ojalá este coronavirus no nos llegue. Bien, entiendo, estaba en pleno foro mientras eso... Por el tema del coronavirus, complemento. No, lo sé, antes de entrar al foro sabía que Maduro iba a hablar y que iba a referirse sobre el coronavirus, no tenía cuáles eran las decisiones que iba a tomar. Yo creo que hoy el mundo está a la expectativa de lo que está pasando con el coronavirus. Ahora, creo que también desde Miraflores, como decimos en criollo, el miedo es libre. Está tomando decisiones también para evitar que los venezolanos sigamos reclamando y sigamos diciendo y sigamos, o si una cosa, por ejemplo, una demostración del martes es que los venezolanos tenemos intacto nuestro deseo de cambio, ¿no? Es intacto nuestro deseo de que las cosas mejoren, y la demostración, no la movilización solo en Caracas, sino en todo el país. Ojalá esa misma determinación lo hubiese tenido Maduro hace 5 o 6 años cuando comenzó su mandato en dotar los hospitales. O sea, esa misma decisión hubiese tenido en poder tener un sistema sanitario blindado, en que no hubiese dejado que la corrupción andara por todo el sistema de salud y no tuviéramos que tomar medidas tan drásticas como a lo mejor está tomando, además con un sistema de salud vulnerable como el que hoy tenemos. El general Reverol debería darle respuestas a los ciudadanos. ¿Cómo es que un galpón que está custodiado por la Guardia Nacional, siendo él un guardia nacional, que fue comandante general de la Guardia, hoy ministro del Interior, cómo es que estaban haciendo los guardias en ese momento? ¿Dónde estaban? ¿Cuál es el libro de novedades, por ejemplo, que había pasado? Creo que hay muchas cosas atrás de eso. Yo no quiero, y hemos sido cuidadosos en decir cualquier cosa. Debe haber una investigación imparcial que diga de verdad que no sea utilizada para la política. Esa declaración del general Reverol, diciendo cosas sin tener los elementos técnicos, porque las primeras evaluaciones que a nosotros nos llegó desde adentro del CNE, desde información dentro del CNE, era otra. Yo no quiero entrar en el terreno de la especulación, pero más bien el general Reverol debe darle respuestas al país. Bueno, ¿dónde estaban los guardias que estaban cuidando ese galpón? El Departamento de Salud de la Florida ha reportado el primer caso positivo de COVID-19 en el condado de Miami-Dade. Es un residente de Miami-Dade de 56 años y había viajado al extranjero. El hombre está aislado en su casa. Ahora, aunque todo parece complicado, quiero recordarles que el 80% de los casos de COVID-19 no son serios. Otros 15% son personas que tienen síntomas más graves y el 3% son casos críticos. Nuestro enfoque a nivel local, estatal y nacional ha sido en esos 18%. La CDC y la Organización Mundial de la Salud han encontrado que las personas mayores de 60 años y esos de cualquier edad con problemas de circulación, hipertensión, diabetes y cáncer están en mayor riesgo. No queremos que nuestros salones de emergencia estén sobrecargadas con personas que pueden aislarse en su casa, y por eso estamos buscando otras vías para proteger a nuestros residentes. El condado está trabajando con Carlos Migoyas, el presidente del Hospital Jackson, para desarrollar espacios de
aislamiento en el aeropuerto internacional de Miami y también en el puerto. De esa manera mantenemos nuestros hospitales con más espacio para tratar a las personas de que de verdad necesitan ir al salón de emergencia. Estas áreas de aislamiento en MIA, en nuestro puerto, se utilizarán para chequear los viajeros por síntomas del virus. El personal de Jackson estaría al cargo de estas áreas de aislamiento con enfermeras registradas. De ahí ellos van a determinar si el paciente puede ir a su casa o si no, tiene que estar aislado por 14 días o si es necesario, transportarlos al hospital. También hoy tiene efecto una orden de emergencia que firmé anoche. Esa orden, entre otras cosas, le da al alcalde del condado de Miami-Dade la autoridad para ordenar el cierre de grandes eventos. Esta mañana decidí posponer por ahora grandes eventos como el Youth Fair, la carrera NASCAR de Homestead, el torneo de tenis Miami Open y todos los eventos en la arena americana de la American Airlines Arena, entre otros. Voy a seguir al tanto de la situación y seguir las recomendaciones de los oficiales de salud para decidir si posponer más eventos en el futuro. Del día de hoy se confirmó a través de las pruebas que existen al respecto debidamente certificadas por la Organización Mundial de la Salud, han sido certificados 2 casos de coronavirus en Venezuela. Estos casos son 2 ciudadanos venezolanos, una ciudadana de 41 años que estuvo recientemente de viaje por los Estados Unidos de Norteamérica, por Italia y por España. El otro caso es un ciudadano venezolano de 52 años que también estuvo de viaje en España. Ambos casos están domiciliados en el estado Miranda. Hay que responsablemente pedir, exigir, es una obligación a todas las personas que venían en el vuelo de Iberia de los días 5 y 8 de marzo. Estos casos son 2 ciudadanos venezolanos, una ciudadana de 41 años que estuvo recientemente de viaje por los Estados Unidos de Norteamérica, por Italia y por España. El otro caso es un ciudadano venezolano de 52 años que también estuvo de viaje en España. Ambos casos están domiciliados en el estado Miranda. Hay que responsablemente pedir, exigir, es una obligación a todas las personas que venían en el vuelo de Iberia de los días 5 y 8 de marzo, vuelo de Iberia 6673, deben entrar inmediatamente en cuarentena preventiva obligatoria. Escúchese bien, es una cuarentena preventiva obligatoria para todos los pasajeros del vuelo de Iberia 6673 de los días 5 y 8 de marzo. Por el momento informamos, son 2 casos que están absolutamente aislados. Ya el Ministerio del Poder Popular para la Salud ha tenido los contactos que estaban establecidos previamente, descritos en el protocolo clínico como corresponde. Están aislados y se está construyendo la cadena de contactos indirectos, pero sus contactos directos, cuarentena preventiva. Las personas que estuvieron en estos 2 vuelos que llegaron procedentes de Madrid los días 5 y 8 de marzo del corriente deben inmediatamente entrar también en cuarentena preventiva. No, para nada. De hecho, me dijeron que estaban dando tapabocas y tampoco están dando. ¿De qué estación a qué estación usted viene? De Petare aquí a los 2 caminos. ¿Y durante este recorrido vio personal de metro con tapabocas, con guantes? Más que todo personas, pero personal de metro no. Preocupante, porque uno tiene niños pequeños y para agarrar camionetas se necesita efectivo. Bueno, hasta que pase los nervios, porque la gente más que todo está nerviosa, me parece que está bien. ¿Cuáles son las medidas que usted implementará con sus hijos? Bueno, pero ahorita agarré agua con cloro y le estoy echando en las manitos ahorita que salieron del metro, porque no le compró los tapabocas hasta que se los compre. Saliendo del metro de Caracas con la boca tapada. Por el posible brote de coronavirus. Terrible porque Venezuela no está preparada para eso. Y entonces, bueno, no hay medicamentos
y entonces bueno, uno tiene que tomar las previsiones. ¿Cómo se encuentra actualmente en materia sanitaria el metro de Caracas? Fatal, terrible. Estoy, bueno, tratando de buscar un tapabocas, en mi trabajo ya me están exigiendo eso, y porque no es por capricho, sino que es para salvarse uno. ¿Tienes temor de contagiarte en el metro de coronavirus? Sí. ¿Qué escuchaste en el metro mientras lo utilizaste? ¿Hubo una campaña? ¿El personal del metro te indicó algo? No hubo campaña de concientización. O sea, hasta los momentos no he visto alguna información como tal al respecto, sin embargo, han habido, o sea, ahorita en los parlantes escuché que están dando algo a modo de información. No, vi unas 2, 3 personas con tapabocas. La mayoría no usaban tapabocas. Claro, muchas se tapaban con parte de su ropa y eso. Yo creo que es mejor, si uno tiene la facilidad, como estamos viviendo en este país, bueno, un trapo. De manera un trapo, ponerse y resignarse de Dios y que la gente... ¿Y cree usted que realmente un trapo cumple con las características necesarias para tapar un virus que se ha considerado como una pandemia? No. Pero uno para la facilidad y protegerse de Dios. ¿Usted utiliza el metro de Caracas? Sí, hoy no fui porque tengo un niño y me dio miedo. No, de verdad que... ¿Le dio miedo por su hijo o por usted? Bueno, por todo el mundo. Tanta gente que hay, tan pobre que tenemos nosotros, que no lo llevan a morir así tan fácil. ¿Cree que puede costearse en estos momentos alcohol, guantes, tapaboca, antibacterial? Bueno, si lo tuviera, sí. ¿Pero actualmente usted podría ir a comprar? No, si el sueldo que tenemos no alcanza ni para comprarse una curita. ¿Ah? ¿Cómo va a ser con su hijo en estos días que ya se ha confirmado caso de coronavirus? ¿Va a permitir salir a su hijo? No. De verdad que no voy a salir. Esta ciudad es el foco de infección. Además que, según como dice la noticia, las personas que llegaron a principios de este mes, o sea que ya está muy regado. Pienso que no se cuenta con los insumos necesarios para atender algo de tal magnitud, que no es tan mortal, pero creo que específicamente aquí es un factor de mucho riesgo. Pues. Yo soy paciente lúpica y no tengo mis anticuerpos, pues mi refuerzo, entonces yo digo que soy una de las personas más vulnerables, aunque todos... Con esto que no hay medicamentos, todos estamos vulnerables. Pues. El gobierno debería de surtir eso, porque muchas personas se aprovechan de eso y en vez de ayudarnos lo que hacen es disparar los precios. Tiene uno que tomarlo con calma porque si lo llevamos, te puedes imaginar, si uno lo agarra todo al desespero, se muere antes que el virus le llegue. Nerviosa porque uno no sabe qué hacer, a qué buscar, con qué protegerse. Llegar esta enfermedad acá en Venezuela, que no se haya nada. Imagínate, si no hallamos las quimios, no hallamos los medicamentos de nuestros hijos en JM. Imagínate ahorita con esta enfermedad total, esto es un caos, chicos. Bueno, que Dios y la Virgen nos protege y nos cuide a todos. Por ser mi hijo paciente así oncológico que ande con los valores bajos, son personas que son los primeros que van a llegar a tomar esa enfermedad y de verdad que ya el pánico me agarró. Pues. Tengo mucho miedo por mis hijos y tengo una paciente oncológica que está recibiendo tratamiento y no... Tengo mucho miedo, pues. Potencia de no poder comprar algo, una medicina que pueda uno evitar. Estamos en manos de Dios porque no hay más nada que hacer. Esperar y tratar de limpiarse las manos, lavarse las manos, evitar donde hay muchos grupos de personas. No podrá hacerlo porque no le da el sueldo. Bueno, solamente estoy comprando para mi mamá. Le doy gracias a Dios que yo trabajo con la empresa privada y gano como 4 sueldos mínimos. Si no fuera por eso, no, ya me fuera muerto de hambre. Preocupadas, pues, pero confiando que arriba hay un Dios y hay que tener fe que vamos a estar protegidos por Él. Hay el kit curativo, hay el kit de tratamiento, hay el kit diagnóstico, pero ¿y dónde está el kit preventivo? Que es fundamental, porque nosotros, los trabajadores del sector salud, tenemos alto riesgo de contagiarnos porque somos los que recibimos a los pacientes en los diferentes hospitales. Entonces la excusa es que hay un bloqueo internacional. Aquí en ningún momento se ha bloqueado las medicinas ni los alimentos. ¿Cómo evitar que aquí en Venezuela haya un proceso de contagio masivo si en los hospitales no existen los recursos adecuados, desde la mopita, desde el cloro y los detergentes utilizados para hacer la sexy antisexy y limpiar las salas de hospitalización, hasta la bata, la mascarilla? Nos formaron para curar, para sanar y aliviar el sufrimiento, nos dieron un conocimiento en las universidades, nos dieron los materiales
y hoy en día no los tenemos, porque cuando volteamos hacia un lado no tenemos los recursos para tratar este tipo de pacientes. Sin embargo, es un riesgo que lamentablemente tenemos que correr los trabajadores del sector salud, porque evidentemente nosotros no vamos a dejar a nuestro pueblo solo. Gracias como siempre por su sintonía. Les recordamos que somos @BPI-TV en todas las redes sociales, donde podrán seguir todas las informaciones a nivel nacional e internacional. Yo soy Mónica Velot. Hasta la próxima semana.